Is it too much to ask for? Yeah. Can I put my lips on your skin, baby? Much to ask for? Yeah. Can I put Hola, nosotros somos el grupo 10 del paralelo A de geometría descriptiva, conformado por el compañero César Bailón, Brando Delgado y mi persona que es Omar Fernández. Ahorita le venimos a hablar sobre escala y escalímetro. Para entender lo que es la escala, su tamaño natural no es posible cuando estos son muy grandes o cuando son muy pequeños. En el primer caso, porque se requieren formatos de dimensiones poco manejables. En el segundo, faltaría claridad en la definición de los mismos. Este problema lo resolvemos con la escala, aplicando la ampliación o reducción necesarias para que los objetos puedan claramente ser representados en el plano. Y definimos escala como la relación entre la dimensión dibujada respecto a la dimensión real. Esto es una fórmula que ya la veremos más adelante. Un pequeño ejemplo es este dibujo que es 100.000 veces más pequeño, que el árbol en realidad. Esto es una escala de 1 en 1000. Ahorita vamos a explicar lo que son las escalas, los ejemplos de escala. ¿Cómo representamos estos ejemplos de escala? Este primer número representa, como ya vimos en la fórmula, al dibujo. Y el segundo, al objeto real. Esta es una escala 1 a 1. 1 centímetro al dibujo y 1 centímetro al objeto real. Escala 1 a 100 es 1 centímetro en papel, 100 centímetros en objeto real. 2 a 1, 2 centímetros en papel, 1 objeto real. Vamos a aplicar qué son estos tipos de escala. Como ya vimos, escala de ampliación, cuando el objeto es muy pequeño, tendremos escalas como esta. Escala 2 a 1, 2 centímetros en el papel, 1 en objeto real. Escala de reducción. Cuando el objeto es muy grande, lo llevamos a este tipo de escala, es un ejemplo, 1 centímetro en papel, 2 centímetros en objeto real. Ok. El escalímetro y su uso. Debemos saber que el escalímetro es un instrumento de medición que te permite realizar a escala un objeto, sin necesidad de realizar operaciones complicadas. Ya vamos a ver qué tipo de operaciones sencillas realizamos con el escalímetro. Recordar que significa hacer una escala es realizar un dibujo que conserve las proporciones de su tamaño original, en una magnitud mayor o menor al objeto real. Esta es la facilidad que nos da el escalímetro. Aquí tenemos, ya que los escalímetros acá donde vivo solo hay mediciones imperiales, no hay métricas. Entonces se me hizo difícil conseguir, no pude conseguir un escalímetro en metros, pero tenemos estas imágenes aquí. Para entender el escalímetro, esta por ejemplo es una escala de 1 a 25. Este primer número, que es 0, nos dice que es desde 0, hasta 1 tenemos 1 metro. No todos los escalímetros te dan la medición que encontré, sí, para entenderlo mejor. Entonces, tenemos intervalos de medida. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si decimos que 1 metro tiene 100 centímetros, dividido para 10, nos dice que cada intervalo contamos
con 10 centímetros. Desde 0 hasta 0.5 tenemos medio metro. Entonces, para entender estas medidas pequeñas de acá, si aquí decimos que aquí hay 10 centímetros, si aquí decimos que hay 10 centímetros, y 1, 2, 3, 4, 5. Estos 10 centímetros los divido por estos 10 que tiene desde aquí hasta acá, nos da 2 por cada medida o intervalo. Entonces decimos que aquí hay 2 centímetros. Ya entendiendo eso, llevándolo al papel y entendiendo cómo funcionan las escalas, ayudándonos con el escalímetro, decimos que esta escala de 1,75 nos dice que desde 0 hasta 2.5 metros hay estos 3.3 centímetros. Si nosotros dividimos estos, como nos dice la fórmula acá, dibujo sobre realidad, que esta es nuestra medida del dibujo y esta es del objeto real. Entonces, si dividimos 3.3 para 2.5, nos da a 0,75. Y esa es nuestra escala que estamos viendo acá. Eso en cuanto al uso del escalímetro y entender el concepto de lo que es el escalímetro y cómo nos puede ayudar en el plano. A continuación, mi compañero Brandon les va a hablar sobre la perspectiva cónica. Mi nombre es Brandon Delgado, de la carrera de Ingeniería Marítima, de la materia de Geometría. Nuestro grupo va a dar sobre escalas, escalímetros y lo que es lo general de la perspectiva cónica con sus elementos. Mi nombre es Brandon Delgado. Yo le voy a exponer los conceptos, fundamentos, elementos de la perspectiva cónica. La perspectiva cónica, o también llamada representación lineal, es el sistema de representación que más asemeja a la visión humana. Logra una aparente profundidad que permite valorar la posición particular de cada forma en el espacio. Representación tridimensional. Es las tres dimensiones que es longitud, altura y profundidad, lo que es importante para representación de la perspectiva de la imagen, del objeto. Se fundamenta en la proyección cónica, de manera si consideramos vértice, proyección al observador, obtenemos tres posibles posiciones. Determinar la disposición del plano de proyección. Esto se puede con las diferentes vistas, como son la vista hormiga, la frontal y la aérea, que podemos diferentes perspectivas. Dice, el plano del cuadro está situado entre el observador y el objeto. Se obtiene una perspectiva de menor tamaño que el propio objeto. El objeto está situado entre el observador y el plano del cuadro. Se obtiene una perspectiva de mayor tamaño que el propio objeto. El objeto, siendo así figura plana, está situado en el plano del cuadro. Se obtiene una perspectiva de igual tamaño que el propio objeto. Elemento de la perspectiva cónica. Los planos. Están dispuestos ortogonalmente, como se puede observar. Plano del cuadro. Este es el plano del cuadro. Todo esto. Todo aquí. En la superficie, está ubicado en la superficie vertical sobre la que se efectúa la representación. Todos los rayos proyectantes inciden en él, todos los rayos, porque son lo que ve el observador y lo que el objeto refleja. Listo.
Así hay más planos. El plano del cuadro es uno. El plano geometral es el plano perpendicular al cuadro. Equivale al suelo, generalmente es donde se apoyan los objetos que se representan y por norma está situado en el observador. Aquí se puede observar el plano geometral, que es este morado de aquí. Y es plano perpendicular al plano del cuadro, que es todo esto. Es perpendicular. Y es horizontal paralelo al plano de horizonte. El plano horizonte es un plano imaginario que contiene un buen número de elementos de referencia, puntos, rectas, para obtener la perspectiva. Este plano es paralelo al geometral y está situado a la altura de los ojos del observador. Este es el plano horizonte, es paralelo al plano geometral y está ubicado delante del observador, que es este de aquí, plano horizonte. Aquí se está ubicado al frente del observador y aquí está todo esto. Listo. El plano de desvanecimiento es el plano que contiene al punto de vista y es paralelo al cuadro. Aquí se puede observar que este es el plano y está paralelo al plano del cuadro. El plano principal es el plano perpendicular a los anteriores que pasa por el punto de vista. Ya, también entre los elementos están los puntos. Estos puntos están alineados y pertenecen a la línea horizonte. La línea horizonte, como es esta de aquí. La línea horizonte está con el cuadro horizonte o la línea horizonte es esta. Son las que va, donde comienzan las perspectivas. El punto de vista se corresponde al ojo del observador. El punto principal, el rayo principal que corta el plano del cuadro, situado siempre en la línea horizonte. A él fugan todas las rectas perpendiculares al plano más no del cuadro. Da también los puntos de distancias, que es de y de prima, que pueden observar aquí. Las perspectivas de las rectas horizontales que forman el ángulo es de 45 grados con el plano del cuadro. También están los puntos de fuga, F y F' es el lugar donde se conjuran las perspectivas de todas las rectas en el espacio, son paralelas a una dirección. Los puntos de fuga son todas las líneas que van del objeto. Digamos, aquí solo habría un punto de fuga, donde todas las rectas es el observador, son todas estas líneas. Las líneas son líneas de fuga y el punto es como el vértice, por así decirlo. Puntos métricos, M y M', siempre pueden transformar la medida real de un segmento en división de perspectiva. Aquí está M y M'. Y así terminamos con los conceptos, fundamentos y elementos de la perspectiva cónica. Y ahora le voy a dar paso a mi compañero César Bailón para que explique lo siguiente a este mismo tema. Gracias. Hola, mi nombre es César Andrés Bailón Espinal y voy a continuar con la exposición. Yo les voy a hablar sobre la construcción de la perspectiva cónica. Esta construcción de la perspectiva cónica se puede dividir en dos, en la perspectiva según el punto de vista y la perspectiva según la cantidad de puntos de fuga. Para iniciar voy a hablar sobre la perspectiva según el punto de vista, comenzando con el punto de vista sereno o punto de vista normal, como también se lo conoce. En este punto de vista, el nivel de los ojos del espectador está directamente relacionado con la línea del horizonte. Cuando el espectador, como vemos en esta imagen, se encuentra de pie en el plano del suelo, la línea del horizonte va a estar alineada con la mirada del observador, como vemos en esta imagen, que será una altura de aproximadamente 1,60 o 1,80, que es la altura promedio que tenemos las personas.
Aquí hay una imagen de un punto de vista normal o punto de vista sereno. Como vemos al fondo alcanzamos a ver un horizonte y la imagen está tomada en una altura alineada con este horizonte. Como podemos observar por la altura de los pasamanos, podemos deducir que la persona que tomó esta foto tiene una altura de aproximadamente entre un rango de 1,60 o 1,80. Estos serían los elementos o la perspectiva que tendría, que tiene el punto de vista normal. Pasamos con el siguiente punto de vista, que es el punto de vista alto o punto de vista de pájaro, como también se lo conoce. Este sería el caso de un espectador o un observador que está de pie o encima de una escalera o de una estructura, o también puede ser el caso de una fotografía tomada desde un dron. Como vemos en esta imagen, el observador está encima de una escalera de manos y vemos cómo la línea del horizonte mantiene el mismo principio, el cual dice que va a estar alineada con la mirada del observador, como vemos aquí. En este caso, podemos tener mayor información del suelo y también alcanzamos a rescatar información de los tejados de la casa. Otro detalle importante a resaltar es que la línea del horizonte va a estar ubicada en una posición más elevada en comparación con la vista serena o la vista normal, como vemos en esta imagen. Aquí tenemos una fotografía real de un punto de vista alto. Como vemos, alcanzamos a observar los techos de los vagones de los trenes que observamos o que están ubicados en esta imagen. También en la parte de la esquina superior izquierda observamos unas casas de las cuales podemos observar el tejado y también vemos cómo tenemos más información del suelo. Como vemos en la parte izquierda tenemos más rieles, en la parte derecha hay más información, más detalles. También está la línea del horizonte en un punto más elevado en comparación de un punto de vista normal o sereno. Pasamos al tercer punto de vista, que es el punto de vista bajo o también conocido como punto de vista de rana o de hormiga. Si la posición del espectador es más baja, se aplica el mismo principio, como vemos aquí. La línea del horizonte va a estar alineada a la mirada del espectador y el espectador va a estar ubicado en una posición pues casi acostada o casi alineada con el plano del suelo. Por ende, la línea del horizonte va a estar ubicada en una posición más baja a comparación con el punto de vista normal o el punto de vista alto. Con esta perspectiva alcanzamos a obtener información que no teníamos con las dos perspectivas ya mencionadas. Como vemos, alcanzamos a observar la parte de abajo del segundo piso de esta casa. Sin embargo, perdemos información de la parte del suelo de la imagen. Como vemos aquí, tenemos una imagen desde un punto de vista de rana. En este caso, pues tenemos una iglesia. Vemos cómo se alcanza a obtener información de la parte del techo de dentro de la iglesia y también obtenemos información de la parte de abajo de los asientos de la misma. Sin embargo, perdemos mucha información con referencia al suelo de la iglesia. También existe un cuarto punto de vista que se lo conoce como el punto de vista celeste. Este punto de vista no se lo suele utilizar, sin embargo, es importante también mencionarlo. Este punto de vista tiene la línea del horizonte por debajo de la línea de tierra y mantiene el mismo principio. La línea del horizonte va a estar alineada con la mirada del observador. Por lo tanto, el observador va a poder apreciar la base inferior de la figura analizada, como vemos en esta representación. Aquí tenemos una imagen que nos va a ayudar a entender de mejor manera lo que les acabo de explicar. Una representación conceptual. Vemos aquí la vista de pájaro en la primera vista de la imagen, que vemos como una persona está encima de una escalera o una infraestructura y vemos como la línea del horizonte está alineada a la vista de la persona y por ende va a tener la posibilidad de observar la parte superior de la figura analizada, que en este caso es un cubo. Abajo de esto tenemos la vista serena, que es una persona la cual está de pie. Vemos como la línea del horizonte se alinea con su
con la mirada de la persona. Sin embargo, esta línea del horizonte está un poco más abajo con relación a la vista de pájaro. Y esta sería la perspectiva que tendría una persona con referencia a esta figura, con una vista serena. Abajo de esto tenemos una vista de rana, que como vemos en la imagen, la línea del horizonte está alineada con la línea de tierra y por ende la vista del espectador también está alineada con estos dos componentes. Y esta sería la perspectiva, que sería una perspectiva más baja de la figura que tendría un observador con una vista de rana. Y por último tenemos la vista celeste, que como lo expliqué hace unos momentos, la línea del horizonte va a estar por debajo de la línea de tierra y la línea del horizonte va a mantener el principio de que va a estar alineada a la mirada del observador. Como vemos en esta imagen, el observador puede apreciar la parte de la base inferior de la figura. Esos son todos los puntos de vista, todas las perspectivas según el punto de vista del espectador. Ahora pasamos con la perspectiva por puntos de fuga. Para iniciar, ¿qué es un punto de fuga? El punto de fuga es un concepto que se emplea para nombrar a un cierto lugar geométrico. Los lugares geométricos son grupos de puntos que permiten satisfacer ciertas propiedades geométricas. En el caso específico de punto de fuga, se trata de un lugar en el cual todas las proyecciones que están dadas por las figuras coinciden en un mismo punto. Como vemos aquí en esta imágenes, vemos como todas las proyecciones de las figuras van a coincidir en este caso en un punto. También puede coincidir en dos puntos, como vemos en la imagen de la derecha, o también puede coincidir hasta en 3 puntos, todas las proyecciones. Vemos aquí cómo coinciden las proyecciones de esta imagen. Y explicándolo individualmente, pues empezamos con la perspectiva frontal, que también se la conoce como perspectiva con un solo punto de fuga. Como vemos en esta imagen, vemos cómo hay una figura y todas las proyecciones van a coincidir en únicamente un solo punto de fuga. También tenemos la perspectiva oblicua, o perspectiva con dos puntos de fuga, que ocurre cuando el cubo está parcialmente ladeado o girado sobre su propio eje. Como vemos aquí, tenemos una figura o un cubo, en este caso es una especie de edificio, la cual está girada un poco sobre su propio eje y vemos cómo nacen o existen dos puntos de fuga, en los cuales van a coincidir las líneas de proyecciones que salen a partir del edificio, del lado izquierdo y del lado derecho. También tenemos como última perspectiva la perspectiva aérea o perspectiva con 3 puntos de fuga, la cual ocurre cuando el cubo, figura o edificio o infraestructura está parcialmente ladeada y volcada. Como vemos en esta imagen, es un edificio alto, el cual tiene 3 puntos de fuga, uno en la parte superior y 2 en los costados. Y todas las proyecciones van a coincidir en esos puntos. Ahora, también es importante mencionar las nomenclaturas o los elementos que tiene esta perspectiva según los puntos de fuga. Como vemos aquí, van a tener 3 elementos, los cuales son la línea del horizonte y los puntos de fuga y también las líneas de fuga. Como vemos en la imagen, tenemos una imagen con 2 puntos de fuga y tenemos aquí como línea verde la línea del horizonte, la cual se puede abreviar con las letras LH. Va a ser la línea que va a estar establecida según la vista del observador. También están las líneas de fuga, que van a ser las proyecciones que van a nacer a partir de la forma que tenga la figura o en este caso el edificio. Y vemos cómo estas líneas están representadas de un color rojo y se las puede nombrar o se las puede abreviar con las letras LF.
y también vemos cómo estas coinciden en los puntos de fuga que están ubicados a los costados. Los puntos de fuga también pueden estar ubicados en el infinito, como vemos en esta imagen, en esta representación, y los puntos de fuga se los puede abreviar como PF, PF', también se los puede abreviar como PF1, PF2 o PF3, dependiendo de la cantidad de puntos de fuga que tenga la imagen. Bueno, eso ha sido toda nuestra explicación o exposición conceptual. Ahora vamos a pasar a realizar una exposición práctica en la que mis compañeros y yo vamos a proceder a explicar con fotografías esta última parte de las perspectivas desde los puntos de vista y por los puntos de fuga. A continuación, mi compañero va a continuar con esta exposición práctica. Y ya habiendo entendido el concepto, gracias a nuestros compañeros, lo que es vista cónica, vamos a dar unos ejemplos de cómo encontrar un punto de fuga. En este caso, este punto de fuga que ya en esta estación de tren, que ya desde sí, las redes del tren nos dice dónde está nuestro punto de fuga, pero vamos a marcarlo. Recordemos que la vista aérea es vista desde arriba, como que estuviese subido en una escalera, hacia abajo, como podemos ver en esta fotografía. Nos guiamos por las vías del tren, marcamos algunas líneas, incluso nos podemos guiar del mismo tren. Marcamos también nuestro horizonte. Lo cambiamos de color para entender y le vamos a poner un nombre. Este es nuestro horizonte. Y este es nuestro punto de fuga. Punto de fuga. Ok. Aquí ya hemos encontrado nuestro punto de fuga con una vista aérea. Bueno, ahora yo voy a explicar una imagen con un punto de fuga desde una perspectiva normal o perspectiva serena, como también se la conoce. Lo primero que hago es ubicar rectas que van a servir como mis líneas de fuga. Las ubico de esta forma, siguiendo la línea de la vereda de la imagen, de esta manera. Y lo mismo hago del otro costado. Veo cómo la línea va a seguir la línea que tiene la vereda de la imagen y continúo con la parte de abajo, la parte de la base de las casas. Veo cómo va siguiendo la línea que marcan las casas y veo cómo están coincidiendo todas en un mismo punto que vamos a ir deduciendo que ese va a ser nuestro punto de fuga. Lo puedo hacer con la altura de las ventanas. También lo puedo hacer con la altura del tejado. Vamos a seguir las líneas y vemos cómo van a coincidir en un punto fijo. También lo podemos hacer con las ventanas del otro lado de la vereda. Vemos cómo sigue la línea de las ventanas y
así estaría ya la representación de las líneas de fuga en esta imagen, que va a tener únicamente un solo punto de fuga. Como vemos, todas las proyecciones, las líneas de fuga van a coincidir en únicamente un punto. Ahora también debemos de realizar nuestra línea del horizonte. Aquí en este caso va a ser una línea recta. La voy a cambiar de color para que se note mejor. Le voy a ubicar un nombre, el nombre de la línea del horizonte. Me voy a ayudar de este punto. Le voy a ubicar el nombre de LH, haciendo referencia a línea del horizonte. También debo ubicarle el nombre a el punto de fuga, que lo voy a cambiar de color también para que se reconozca de mejor manera. Le voy a poner PF, haciendo referencia a punto de fuga. No lo enumero porque solo va a ser un punto de fuga, no es necesario enumerarlo. También le voy a ubicar este nombre a las líneas de fuga. Le voy a cambiar de color al punto con el que me voy a ayudar. Le voy a poner LF, haciendo referencia a las líneas de fuga. Todas las líneas de fuga, todas las líneas negras, perdón, que estamos viendo en esta representación van a ser líneas de fuga. Le voy a cambiar de color a los puntos para que se reconozcan de mejor manera. Pero todas las proyecciones negras van a ser nuestras líneas de fuga. De esta forma lo hago para que quede un poco más claro. Y bueno, aquí tendremos ya los tres elementos, que son la línea del horizonte, que es la que tenemos en verde aquí, la línea. También tenemos nuestro punto de fuga, que es el punto donde van a coincidir todas las líneas de fuga, que como dije anteriormente van a ser estas líneas. Bueno, vamos a seguir con las distintas vistas, como son la vista aérea, también llamada vista de pájaro, la vista frontal, también llamada vista normal, la vista de hormiga o de rana. Primero hay que insertar una imagen. Yo la tengo guardada en el escritorio con el nombre de hormiga, que es la primera imagen que vamos a hacer. Tengo un poquito más pequeña la imagen. Quitamos estos puntos que no nos van a servir. Y también voy a poner aquí en ajustes para ningún objeto nuevo, para que no salga la nomenclatura de las rectas, sino solo los puntos. Entonces vamos a comenzar, escogemos un punto y hacemos así. Quitamos los puntos. Vamos a ponerle un color mejor para que se pueda diferenciar. Un azul. Voy a quitar los puntos. Y así con otra recta. Y así mismo le vamos a poner el color verde. Acá hay otra recta más. Le vamos a poner azul. Acá es azul, por si acaso me equivoqué. Este es azul y este es azul. Y vamos a sacar los puntos. Y vamos a trazar otra recta. Y como podemos ver, todos están a un punto de fuga, que lo vamos a llamar a poner el punto de fuga. Y le vamos a poner
Vamos a ponerle otro para que se vea un poco. Ya, ahí sí. También tenemos que trazar la línea de horizonte, que sería la que parte de aquí a acá. Esa sería nuestra línea de horizonte. Línea H o LH la vamos a poner. Y vamos a cambiarle lo que es el color. Ahí está. Y también los distintos puntos. El punto de fuga, la línea de horizonte y la línea de fuga también hay que ponerle nombre, que son estas de aquí. Renombrar, ponerle línea de fuga. Texto. Línea de fuga. Pero aquí está. Vamos a intentar cambiarle el color para que se pueda notar. Ya, estas son las líneas de fuga. Estas líneas son las líneas de fuga. El punto de fuga y la línea de horizonte. Listo, ya está lo que sería la vista hormiga. Bueno, yo ahora voy a proceder a explicar una imagen con dos puntos de fuga desde una perspectiva aérea, perspectiva de pájaro o perspectiva alta, como también se lo conoce. Lo primero que hago es ubicar rectas que van a servir como líneas de fuga. Me acerco para tratar de ser lo más preciso posible. Y voy siguiendo las líneas de mi imagen, de mi edificio. De esta manera. Voy repitiendo lo mismo con los siguientes puntos, las siguientes líneas de fuga, siguiendo la proyección de las líneas del edificio. Me acerco para ubicar bien el punto de esta forma y las voy ubicando. La cantidad de líneas de fuga va a depender de la imagen que se esté analizando. Vemos como todas las líneas van a ir coincidiendo en un mismo punto. La línea también se puede marcar con la parte de arriba del edificio. Y vemos como todas están siguiendo las líneas de las ventanas o del tejado del edificio y como todas coinciden en este punto, que este va a ser uno de nuestros dos puntos de fuga. Como yo expliqué al principio, como mencioné, esta imagen va a tener dos puntos de fuga, por lo tanto, lo mismo que he realizado de este lado de la imagen, lo debo realizar del otro costado. Entonces voy graficando, ubico el punto de esta forma, veo que siga la línea correcta del edificio y trazo la línea. Lo realizo también con el tejado, con la parte de arriba del letrero, veo cómo va siguiendo la misma línea y voy graficando con las otras partes del edificio. Ya. Así veo como ya todas las líneas de nuestra
figura coinciden en este caso, dos puntos de fuga, que va a ser este y este. Veo como las líneas siguen los elementos que tiene nuestro edificio, que son las ventanas, las partes de abajo, y en este caso también el letrero de la parte superior. Ahora también nos hace falta graficar nuestra línea del horizonte, que la voy a graficar con ayuda de los puntos de fuga. De esta manera, en este caso va a ser una línea recta. Me ayudo con este punto, que lo voy a cambiar de color, para ubicarle un nombre, y vemos que la línea recta, esta línea recta que va a ser la línea del horizonte, que la he resaltado con color verde para que se vea mejor, vemos cómo está coincidiendo con el horizonte de nuestra imagen, que al ser una vista aérea tiene el horizonte en una posición o en una altura mayor que otras vistas, como lo vemos en esta imagen. Ubico el nombre, le pongo LH, haciendo referencia a línea del horizonte, también se puede ubicar de esa forma. Lo mismo hago con los puntos de fuga, los voy ubicando, lo voy cambiando de color para que se denote de mejor manera. Pongo PF1 haciendo referencia a punto de fuga 1. De este lado también pongo PF2 haciendo referencia a punto de fuga 2. También pues podría nombrar con ayuda de un punto a las líneas de fuga, las líneas de fuga. Le voy a cambiar de color, le voy a poner un color turquesa. También debo de cambiar el color de este punto que me faltaba. Ahí sí, ahí ya lo diferenciamos bien. Continúo con esta línea, este punto turquesa, y le voy a poner el nombre de LF haciendo referencia a línea de fuga. Entonces, todas las proyecciones o las líneas negras que vemos en esta imagen van a ser nuestras líneas de fuga. Entonces aquí ya quedarían ubicadas nuestras tres partes o los tres elementos, que son la línea del horizonte, que es esta línea verde que he graficado aquí, los dos puntos de fuga, que va a ser este y este, que están resaltados en color rojo, y las líneas de fuga, que son las proyecciones que están representadas con las líneas negras, como he nombrado aquí. Vemos cómo son estas líneas negras. Entonces así quedaría representada esta imagen con dos puntos de fuga desde una perspectiva aérea. Vamos así mismo con la otra vista, que sería la vista frontal. Así mismo examinamos, ponemos escritorio, ponemos vista, la guardé como frontal y la abrimos. Listo. Quitamos los puntos. Déjame ver si ya. Vamos a otra vez quitarlo para quitar la nomenclatura. Así mismo. Ningún objeto nuevo. Y así podemos quitar la nomenclatura y solo salgan los puntos. Vamos de nuevo con la recta. Cojo un punto y lo pongo ahí. Quitamos los puntos. Ya, aquí podemos observar un punto de fuga, pero falta el otro. Así vamos a ponerlo con otro color para que se pueda identificar. Este de aquí va con azul. Quitamos y ponemos otra recta. De aquí acá quitamos
los objetos. Y así podemos observar otro punto de fuga. Ya. Y vamos a ponerlo así mismo. Este es un punto de fuga. Este es otro punto de fuga. Y aquí está la línea de horizonte, que es de aquí a acá. Esa es la línea de horizonte. Bueno, sería hasta por acá, por así decirlo, porque pasa toda esta línea. Menos que aquí es donde se intersecta todas las líneas. Y vamos a poner las nomenclaturas de nuevo. Este punto se llamaría punto de fuga 1. Punto de fuga 1. Vamos a poner con otro color para que se pueda notar. Ya. Y así mismo con este punto de fuga acá lo vamos a renombrar. Este es el punto de fuga. Fuga 2. Ok. Y así mismo vamos a cambiarle el color para que se pueda distinguir. Ese ahí. Y también está lo que es este segmento de aquí, que es la línea horizonte, que es LH. Y le damos con este color de aquí. Listo. Ahí podemos observar todos los dos puntos de fuga, la línea horizonte y también hay que poner el nombre de la línea de fuga. Vamos a tomar una referencia como la de aquí. Ya vamos a poner texto y le vamos a poner línea de fuga. Línea de fuga. Ok, esta es una línea de fuga. Así mismo con las que están acá. Esta es una línea de fuga. Aquí ya no es línea de fuga 1 o 2 porque simplemente es una línea de fuga. Línea de fugas. Y ya está. Con esto se terminaría lo que es la vista frontal. Seguimos con nuestros dos puntos de fuga con una vista hormiga. Esta imagen, esta fotografía yo la tomé punto de fuga. Parece que se me haga un poco más fácil entenderlo. Entonces, recordemos que el punto la vista hormiga es desde arriba, desde abajo hacia arriba. Como que estuvieras agachado mirando hacia arriba. Entonces, primero vamos a marcar lo que es nuestras líneas para encontrar nuestro punto de fuga. Nos podemos ayudar con la línea de la casa. Por ejemplo, el techo. De la puerta, de estos filos de la puerta. Los filos de acá. Aquí encontramos uno. Izquierdo. Así nos guiamos
con nuestro primer punto de fuga que acabamos de encontrar. Punto de fuga. Punto de fuga número 1. Y otro punto de fuga número 2, que está ya acá, pero para no ser tan difícil, vamos a poner que está por acá. Punto de fuga número 2. Y no nos olvidemos de nuestro horizonte, la remarcamos con otro color. Como mi imagen la hice un poco inclinada, la tomé un poco inclinada para resaltar lo que son las líneas de la casa. Entonces aquí tenemos nuestro horizonte. Ok, aquí tenemos nuestros 2 puntos de fuga con una vista hormiga. Aquí ya nos quedamos en lo que es la vista aérea, ya la última con 3 puntos de fuga. Asimismo, vamos a insertar una imagen que la tengo vista aérea. La examinamos ya. Le quitamos lo que no nos interesa. Listo. Ya vamos a tomar la primera recta, que sería el primer punto, sería con esta recta aquí. Eliminamos los objetos visibles. La segunda recta la podemos coger de este punto con este aquí. Y la tercera recta vamos a agarrarla desde aquí. Ahora anda un poco más la imagen. Sería desde vamos a trazar la recta, sería de ahí. Ya podemos tener el primer punto de fuga. Y así mismo al otro lado, pero le vamos a poner un color distinto para no confundirnos. Objeto visible, ya. Y vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle un verde. Así mismo con donde tomamos la decisión. Este de aquí. Visible, objeto visible. Y vamos a cambiar el color porque estamos con verde. Así mismo la otra recta, que sería de aquí. El punto. Y vamos a cambiar el color. Así mismo, verde. Aquí ya tenemos el otro punto de fuga, pero nos falta uno. Y lo vamos a hacer
el punto de fuga 1, 2 y 3 es el que va para abajo. Agarramos un punto y lo bajamos. Y la vamos a cambiar de color porque para no confundirnos. No, voy a hacerlo mejor porque salió virado. Y entonces no dará el punto de fuga exacto. Pero aún aquí ya está a un lado, pero también vamos a hacerlo del otro lado. Ya. Eliminamos los objetos visibles y nos podemos dar cuenta que ya estamos, que todas las puntas de fuga están yendo a un solo lugar. Ya. Y este sería nuestro llamado punto de fuga. Aquí está el punto de fuga 1, que sería el de aquí. Punto de fuga 1, punto de fuga 1. También está el punto de fuga 2. Ok. Y está el punto de fuga 3, que también lo vamos a nombrar. Punto fuga 3. Ok. Y listo. 1, 2 y 3 puntos de fuga. Y entonces ya tenemos los 3 puntos. Solo falta la línea de horizonte, que lo vamos a marcar con un segmento que es de aquí a acá, con otro color. Y lo vamos a llamar, le vamos a poner un texto que diga línea de horizonte LH. Ok. Y también los puntos de línea de fuga. La línea de fuga. También línea de fuga. Listo. Ya podemos ver los 3 elementos que son los 2 puntos de fuga, las líneas de fuga y la línea horizonte. Y ya está. Continuamos con el siguiente ejemplo.
Vamos a encontrar fuga con esta vista normal. Esta vista normal es como que estuvieses parado al frente de este edificio mirando hacia el frente. La mismo edificio nos da las líneas para encontrar fácilmente nuestro punto de fuga. Como vamos a tirar muchas líneas, vamos a cambiarlo de color cada uno. Aquí tenemos una línea, esta de aquí, podemos tomar referencia, trazamos, tenemos uno, vamos con el otro. Fácil encontrar estos puntos. Tenemos otro, pero no se ve tan larga. Y el otro es hacia arriba. Vamos a tomar referencia lo que es el marco de la puerta para saber dónde está nuestro punto de fuga. Como ven, aquí está. Aquí encontramos 3 puntos de fuga con una vista normal. Vamos a marcar también nuestro horizonte, pero antes vamos a nombrar, para que notemos dónde está nuestro punto de fuga. Primero que encontramos el de acá. Punto de fuga número 1. Punto de fuga número 2. Y punto de fuga número 3. Que aquí fácilmente encontramos nuestro punto. Y no nos olvidemos de marcar nuestro horizonte. Vamos a marcarlo de este color. Y también le vamos a nombrar. Horizonte. O sea, aquí tenemos nuestro ejercicio con 3 puntos de fuga y la vista normal. Bueno, ahora yo voy a proceder a explicar la última imagen, que en este caso es una imagen con 3 puntos de fuga desde una perspectiva de hormiga. Lo primero que hago es ubicar las rectas que van a ser nuestras líneas de fuga. Las ubico, me acerco para tratar de ser lo más preciso posible, de esta forma. Y voy siguiendo la línea de la imagen de esta forma. Me acerco para ser preciso. Ahí. Lo mismo realizo con la otra parte del edificio, la parte superior de este elemento. Y veo cómo sigue la línea de este edificio hasta llegar al punto. Lo mismo hago del otro costado. Trazo una línea de esta forma. Siguiendo la línea del edificio. Hago lo mismo con la otra parte. De esta manera. Ya tendríamos ubicados, en este caso, 2 puntos de fuga. Como son 3, faltaría un último en la parte superior del edificio, en la punta, y ubico según esta imagen, según el tejado. Hago lo mismo del otro costado, siguiendo el tejado de esta forma.
Y aquí ya quedaría graficado nuestros 3 puntos de fuga, perdón, el cual voy a ubicar sus nombres, pero antes voy a graficar la recta que va a ser mi línea del horizonte. Voy a poner otro color. Y esta línea, como vemos, está algo torcida, puesto que la imagen ha sido tomada de cierta manera, en el que la línea del horizonte quedaría torcida. Como vemos, tampoco la imagen no nos ofrece del todo ese horizonte bajo, pero con ayuda de los puntos de fuga podemos establecer ese horizonte. Le ubico un punto para ubicarle su respectivo nombre, ayudarme con este punto, y lo voy a poner con las abreviaciones de LH. Ok, ahora son 3 puntos de fuga, por lo tanto voy a nombrar a los 3. Cambio el punto para que se vea de una forma más clara. Le voy a poner punto de fuga 1, PF1, los enumero ya que van a ser 3. Aquí le pongo punto de fuga 2, PF2, le cambio color a este punto también, así, y también a este último punto que va a ser nuestro tercer punto de fuga. Le ubico el nombre PF3. También voy a buscarle el nombre a una de las proyecciones para que quede claro también esta parte de las proyecciones o de las líneas de fuga. Lo ubico con un color, una especie de morado, y le pongo su nombre o su abreviación, que es LF. En este caso, pues todas las líneas negras van a ser proyecciones, por lo tanto todas las líneas negras que vemos en la imagen van a ser líneas de fuga. Y aquí ya tenemos nuestros 3 elementos, que son la línea de fuga, nuestros puntos de fuga, que son los rojos, la línea del horizonte, que es la línea verde que vemos aquí, los puntos de fuga, que son estos 3 puntos rojos, y nuestras líneas de fuga, que van a ser estas líneas negras como mencioné anteriormente. Entonces así quedaría representada una imagen con 3 puntos de fuga desde una perspectiva hormiga. Entonces así terminaría nuestra explicación práctica de las imágenes con distintas perspectivas desde el punto de vista y distintas cantidades de punto de fuga. Espero que haya quedado comprendido de una mejor forma y que haya quedado todo claro. Muchas gracias por su atención.